Queridos oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es José Antonio Méndez, os mando un saludo desde una ciudad de Cáceres, azotada por la lluvia, y como siempre os doy las gracias por escuchar un nuevo episodio de Comentarios desde la Barrera. Hoy nos visita de nuevo don Esteban Mira Caballos, profesor de Historia en el Instituto Carolina Coronado de Almendralejo, y lo hace para hablarnos del polémico documental emitido por Radiotelevisión Española el pasado 12 de octubre, documental en el que se nos anunciaba que se daría respuesta a 3 de los grandes interrogantes que envuelven la figura de Cristóbal Colón, como son su lugar de nacimiento, si era un cristiano convencido y si sus restos mortales están o no enterrados en la Catedral de Sevilla. En este documental se han plasmado los resultados científicos de una investigación que ha durado 20 años y que ha estado a cargo de José Antonio Lorente, catedrático de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Granada. Quienes ya lo hayáis visto, ya sabréis que sus conclusiones han resultado bastante polémicas y no han sido muy bien acogidas por los colombinistas. Además de todo esto, se da la feliz circunstancia de que don Esteban está preparando una biografía sobre el almirante que verá la luz a mediados del año que viene. Así que creo que se trata de una voz más que autorizada para hablar sobre un asunto que lleva ocupando a los historiadores más de 5 siglos. Por mi parte, no me extiendo más, os dejo con el profesor Mira Caballos. Don Esteban Mira Caballos, muy buenas tardes y bienvenido de nuevo a Comentarios desde la Barrera. Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien. Buenas tardes, José Antonio, y como siempre, un placer estar contigo en tu programa. Pues muchas gracias por aceptar otra vez la invitación, porque ya es la tercera vez que se pasa por aquí. Las dos primeras fueron con motivo de, bueno, de la presentación de sus libros, ¿no? El primero, la biografía de Hernán Cortés, el segundo sobre el descubrimiento de Europa. Qué tal han ido las ventas, Esteban? Bueno, son libros densos de historia y por tanto las ventas no se puede esperar un superventa como todos estos que están en récord y de ventas, digamos, estos libros de orden político y demás, pero bueno, no me puedo quejar, sobre todo porque Crítica lo bueno que tiene, y eso es lo que me gusta de la editorial, que a través del canal de Planeta los lleva a América, ¿no? Y por tanto, bueno, pues sí que ha llegado a quien tiene que llegar en todos los países de América, ¿no? En México, está en Colombia, está en Chile, en Argentina, en Perú. Y bueno, eso en ese sentido, bien, ha llegado a todo el que tenía que llegar, me refiero en cuanto a especialistas en historia y demás. Y sobre todo porque yo creo que muchas de estas cosas que hablamos de América, donde hay que hacerlas llegar es a América precisamente, no a España. En España muchas de ellas no las conocemos de sobra, pero tenemos que hacer oír nuestra voz al otro lado del charco, ¿no? Y eso de lo que trato yo de hacer. Muy bien, pues don Esteban, el motivo principal de su presencia esta tarde en el podcast es para que nos dé su opinión sobre
Bueno, pues el documental, ¿no?, que emitió la primera cadena de televisión española el 12 de octubre, coincidiendo con el Día de la Hispanidad, documental que lleva por título Colón, ADN, su verdadero origen, y que, bueno, pues plantea una serie de cuestiones que yo creo que son, pues, bastante polémicas, ¿no? Supongo que vio el documental, así a bote pronto, o sea, la primera pregunta que le hago, Esteban, es, ¿le gustó la forma de plantear el documental, más allá de las conclusiones a las que se llegaron? Pero así, tipo reality show, yo creo que eso le restó bastante credibilidad, según mi opinión, ¿no? Bueno, a mi juicio, pues estuvo entretenido como documental. El problema está que llevamos más de 20 años, era yo jovencito, un colombinista jovencito de 30 y tantos años, y estaba esperando los resultados, que se sumaron los restos de Cristóbal Colón de la Catedral de Sevilla en el año 2003. O sea que llevamos 21 años esperando los resultados, con promesas infundadas. Nos han prometido muchas veces que en octubre de ese año en cuestión se iban a dar a conocer los resultados. Entonces, claro, después de 22 años de espera, pues encontrarme con un documental, primero el formato, todos esperábamos el estudio científico. Han dicho que lo van a publicar en noviembre, lo que no sabemos si es en noviembre de este año o en noviembre de 2038. Esa es una primera cuestión. En segundo lugar, el documental no tuvo asesoramiento histórico ninguno, que es lo sorprendente. Si yo hubiera visto en el programa a Juan Gil, a Consuelo Varela, a Anunciada Colón de Carvajal, bueno, a tantos buenos colombinistas que hay, pues me lo hubiera tomado de otra forma. Ahora, ¿qué valoración mía? Oye, en primer lugar, respeto por los que por el doctor Lorente, que se supone que es un buen profesional, y después también es verdad que como reality o como documental ha llegado a 3 millones de personas, ha levantado el interés por Colón de nuevo y por tanto, bueno, pues me quedo con esa parte positiva. Como programa de entretenimiento, muy bien. También es verdad que ha puesto a Colón otra vez en la diana y me está perdiendo a mí y a otros colombinistas poder hablar de su figura y poder explicarla, ¿no? Por tanto, a todo hay que sacarle su parte positiva, ¿no? Pero evidentemente lo que sí digo ya es que como prueba científica no tiene valor ninguno. O sea, no podemos tenerla en consideración desde el punto de vista científico, a la espera, por supuesto, de los resultados que se publiquen, ¿no? 5 siglos después, profesor, Colón parece que sigue más vivo que nunca. La principal conclusión a la que se llega en ese documental es que era de origen judío sefardita y que podía haber nacido en el arco del Mediterráneo español. La verdad es que las conclusiones que deja el documental son así como vaguedades. Yo le pregunto, Colón de su propio puño y letra dijo, creo que al menos en 2 ocasiones, que él pues había nacido en Génova, ¿no? Su propio hijo Hernando también comentó en su biografía, pues, que procedía de la República de Génova. ¿En qué momento se pone en duda, profesor, que Colón nació donde nació? Bueno, hay que tener en cuenta una cosa importante, que eso es lo que he echado en falta yo en el documental, porque dice, bueno, el gen judío, bueno, el gen judío lo puedo tener yo también, eso no significa absolutamente nada. Del Mediterráneo occidental, oye, pues ahí puede ser perfectamente Génova, no ha estado bien asesorado. Históricamente, nadie dudó de su nacimiento en Génova hasta prácticamente el siglo XVIII, y es fundamentalmente en el XIX cuando se cuestiona, ¿coincidiendo con qué? Con el surgimiento de los nacionalismos, ¿no? Donde aparecen los nacionalismos, aparecen ya el Colón francés, el Colón suizo, el Colón griego, todos estos colones, el Colón catalán, el Colón mallorquín, el Colón ibicenco, el gallego, en fin, pero hay una cosa importante, nadie nunca en los siglos XVI y XVII dudó de su nacimiento en Génova, nunca lo cuestionó nadie, el propio Colón lo dijo, y todos los que le conocieron, y sus grandes amigos, los Bardi, los Espínola, los Pinelo, eran todos genoveses. Por tanto, si genovés parece, pues probablemente que genovés era, ¿no? Él lo dijo, su hijo Hernando sembró algunas dudas en su libro Historia del Almirante porque quería poner un poco de tierra de por medio con respecto a sus orígenes humildes. Pero en el testamento de Hernando Colón, poco antes de morir, dice claramente que su padre era genovés. El propio Colón lo dijo en la escritura de mayorazgo, ¿no? Que dice, aquí nací, en Génova nací y de Génova partí. Eh, es absurdo. Ahora, bueno, que si es valenciano, que si es catalán porque había un Joan Colón, corsario, y tal, que es gallego porque puso algunos topónimos gallegos, que es extremeño porque puso Guadalupe una isla, porque es verdaderamente absurdo, porque son conjeturas. Nadie nunca dudó de su origen
genovés, y todos los que le conocieron, el cura de los Palacios que vivió con él, dice que es genovés, Martín de Anglería, el obispo Geraldini, que era también italiano como él, todos dicen que el propio cronista de Génova, Antonio Gallo, cronista de Génova en tiempos de Colón, y dice que tanto Bartolomé como Cristóbal son naturales de Génova. ¿Cómo pudo haber engañado a toda la humanidad? Es impensable. ¿Y con qué motivo? ¿Por qué? ¿Por qué iba a engañar a toda la humanidad? ¿Porque era converso? Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Cuántos conversos había en España? O sea que es que no hay móvil tampoco para esa, y todo lo demás se basa siempre en conjeturas. Por tanto, está claro, gen judío del Mediterráneo occidental, claro lo que sabíamos, lo que confirma lo que sabíamos por la historia. Su familia materna, la de Susana Fontanarosa, era hija de Jacobo Fonterrubia, que era una familia famosa de conversos. Por tanto, claro que llevaba el gen judío en su genética, pero eso no significa absolutamente nada. Es compatible perfectamente con su nacimiento en Génova, que dice, no, es que no había, los expulsaron a los judíos en el siglo XII. Bueno, igual que en España, expulsaron a los judíos. Los que se quisieron convertir se quedaron en Génova, que había un montón de familias conversas, y en España también. En España en 1492 los expulsan y se quedan los conversos. Por tanto, ya digo, una de las pocas cosas que tenemos clara de Colón es su nacimiento en Génova. Y ahora, si quieres, podemos hablar también de esto que se dice ahora, que es judío, que tal. Podemos hablar de eso también, que es otro bulo que se ha corrido. Porque aparte de los testimonios contemporáneos y posteriores que afirman que Colón nació en Génova, profesor, ¿por qué se pone en duda esos dos documentos en los que el propio Colón dice de su puño y letra que él nació en Génova? O sea, ¿qué interés puede haber en negar credibilidad a esos documentos? Entre ellos un acta notarial, creo, ¿no? Sí, bueno, todas las tesis alternativas al Colón genovés se basan en conjeturas, ya digo, por intereses partidistas. En el siglo XIX y principios del siglo XX había gente que quería hacer los extremeños, gente que quería... hay que tener en cuenta que es el personaje más biografiado de la historia. Se cifran en más de 30.000 las biografías que hay sobre Cristóbal Colón, el personaje más biografiado por encima de faraones, emperadores, conquistadores. Y bueno, y de alguna forma, primero quisieron quitarle el protagonismo, sacaron a Jean Cousin, al francés que lo descubrió América antes que él, a los hermanos Corte Real, portugueses, que estuvieron antes que él, a Alonso Sánchez de Huelva, que fue el predescubridor español. Como eso no cuajó, pues al final, bueno, pues vamos a hablar de un origen francés, de un origen croata, de un origen suizo, de un origen catalán, y todo basado en conjeturas, que utilizaba catalanismo. Bueno, pues pudo haber utilizado catalanismo, era un marinero, estuvo en muchos puertos, hablaba un idioma, hablaba varios idiomas y escribía en un castellano plagado de portuguesismo, de catalanismo, de galleguismo. Bueno, pues lo propio de un marinero de su tiempo, pero todo por intereses, digamos, nacionalistas. Cuando se meten intereses nacionalistas en la historia, pues llegamos a lo que llegamos, a lo que ha dicho Paolo Taviani, que dice a los partos monstruosos, ¿no? Que dice él textualmente. Y cuando estaba viendo el documental, ya en su parte final, profesor, se escandalizó mucho cuando dijeron que el origen de Colón era judío. Vamos a ver, es que hay una confusión en todo esto. Dicen, no, que era judío. No, oye, dicen que tenía el gen judío, que ya digo que lo puedes tener tú, lo puedo tener yo. Eso no significa absolutamente nada con la religión que practicaba. Dice el padre de las casas y todos los que le conocieron que era un profundísimo cristiano y un sincero cristiano. Ahí la duda que tenemos, o sea, por supuesto que él era cristiano. Evidentemente, si no, la reina católica no hace un pacto con él ni pactan con él. Es impensable que pudiera pactar con un judío. Él era cristiano. La duda que tenemos es si era, bueno, evidentemente no era judío, era converso. Por supuesto, era converso porque tenía ascendientes judíos en la familia materna, era converso. La duda que tenemos es cuánto de converso sincero era y cuánto era de falso converso. Esa es la duda que tenemos. Que efectivamente yo al principio siempre había creído que era un cristiano convencido, ¿no? O sea, un converso real. Lo último que estoy leyendo me están terminando de convencer que probablemente fuera un falso converso, o sea, que sí que tenía algunas ideas y algunos comportamientos que casan mucho más con el judaísmo que con el cristianismo. Por tanto, bueno, era converso, eso es totalmente seguro. Lo que podemos debatir y cuestionar
es si era un verdadero converso o era un falso converso o hasta qué punto era un falso converso, ¿no? Evidentemente, de cara al público, de cara a la reina, de cara a las autoridades, evidentemente era un cristiano, porque no podía ser de otra forma. La cuestión está cuánto de falso converso tenía y cuántas ideas de origen judío tenía, ¿no? Y sobre todo me he convencido cuando he leído un gran trabajo que hay por ahí sobre el libro de las profecías que escribió, y muchas de las citas que recopila y muchas de las ideas que recopila pegan más de un judío que no de perdón, de un converso de origen judío que no de un cristiano, ¿no? Y por tanto, bueno, pues esa es un poco la cuestión. Judío evidentemente no podía ser, por supuesto que era cristiano. En cualquier caso, ya digo, un converso, pero bueno, que podía guardar algunos recuerdos, algunas ideas de origen familiar, digamos, vinculadas al judaísmo. Don Esteban, usted está preparando actualmente, si no me equivoco, una biografía sobre Cristóbal Colón. ¿Le dedica mucho espacio a esta polémica o da por sentado que la tesis genovista, perdón, es la que sigue predominando entre la corriente historiadora más abundante? Bueno, he tenido que incorporar los datos, los recientes datos al libro, ¿no? Y estoy a la espera de que salga el informe científico, porque evidentemente no podemos menospreciar los datos objetivos de la ciencia. Lo que pasa, lo que la ciencia no tiene la varita mágica, la ciencia es una herramienta auxiliar de la historia y por tanto a mí por supuesto que me interesan esos datos. Se han confirmado científicamente, aunque ya digo, el documental no tiene validez científica, a la espera del informe científico, que estaban equivocadas todas esas teorías rocambolescas, ¿no? Del Colón gallego, del Colón ibicenco, del Colón mallorquín. Parece que todo eso se ha descartado, que lo teníamos descartado desde el punto de vista historiográfico, pero siempre está bien que te lo hayan corroborado desde el punto de vista científico. Tampoco podemos despreciar esa idea del gen judío, que ya lo sospechábamos todos, ¿no? Porque desde tiempos de Salvador de Madariaga teníamos prácticamente asumido, bueno, que había por ahí un gen judío en el propio Colón, ¿no? Por tanto, también es importante que nos hayan cerciorado eso, ¿no? Y bueno, y datos, por ejemplo, sobre la polémica, que llevamos más de un siglo y medio con la polémica, sobre el lugar donde están los restos de Colón, que parece que se confirman que están en Sevilla. Bueno, pues no tengo por qué dudar del trabajo del profesor Lorente, pues habrá que pensar que sí, porque además, si se han conseguido sacar el ADN y compararlo con el del hijo, pues sí que se podría saber eso, porque además si fuera Diego Colón el de Sevilla, los hermanos comparten el ADN mitocondrial. En fin, que me refiero que no podemos dudar de eso. Y yo siempre había pensado, en el fondo, que hubiera sido muy pueril equivocarse en 1795 de caja, ¿no? Porque estaba la caja de Cristóbal Colón, estaba la de Diego, y lo que afirman los dominicanos que se equivocaron y cogieron la caja de Diego. Me parecía un error pueril porque yo tengo documentos anteriores a 1795 que sabían perfectamente dónde estaba la caja del primer almirante, ¿no? Estaba la caja de Cristóbal Colón. Por tanto, bueno, pues confirma un poco las sospechas que ya teníamos, que efectivamente los pocos restos que hay de Colón son los que están en la Catedral de Sevilla, ¿no? Por tanto, ya digo que, bueno, pues son datos que como herramienta para nosotros sí que nos pueden venir bien. Y yo que estoy preparando una biografía de Cristóbal Colón, pues obviamente que tengo que utilizar esos datos, ¿no? Para terminar de rematar esa biografía y terminar de perfilar algunas de las ideas sobre Cristóbal Colón. ¿Para cuándo tiene pensado publicar ese estudio? ¿Cuándo cree usted que se podrá publicar ese libro? Bueno, está todo, Planeta es una editorial que trabaja con plazos concretos, lo tengo que entregar en marzo y está prevista su publicación, pues si no para finales de mayo, para principios de septiembre. O sea que está planificada su publicación ya para esa fecha. Ya lo que estoy es rematando el texto que tengo de aquí a marzo para darle personalidad a mi Cristóbal Colón y para terminar de perfilar algunas de estas ideas. La gran problemática a la que me he enfrentado es precisamente a la extensa bibliografía que hay, 30.000 obras que necesitaría varias vidas para leerla, ¿no? Entonces, lo más difícil ha sido averiguar cuáles son las 10 o 20 biografías claves en cada siglo. Hay 10 o 20 obras claves en el 17, en el 18, en el 19, en el 20 y lo que llevamos de 21. Pues seleccionar
esas obras clave, porque pasa como ha pasado siempre, esto de los plagios y tal. Al final siempre hay 5 o 6 obras de referencia y todos los demás copian a las 5 o 6 obras de referencia. Entonces buscan en cada siglo las obras que realmente aportaban algo y sobre todo revisar toda la documentación. La documentación que hay, me he leído la colección documental del descubrimiento, los pleitos colombinos, que son las fuentes primarias que tenemos, para tratar de presentar un Colón fundamentado en la historia, despojándolo de los mitos que se han creado en torno a él. Ese ha sido verdaderamente el objetivo de mi biografía, despojar a Colón del mito y quedarnos con el Colón histórico. Esteban, siguiendo con el documental, yo la verdad es que sigo sin entender por qué los productores pues no han contado con la participación de un historiador experto en la figura del almirante, porque eso le hubiera dado más credibilidad, más empaque, más seriedad al proyecto. ¿Usted por qué cree que se ha omitido este, bueno, pues este hecho tan fundamental, ¿no? En un documental de tintes históricos, ¿no? Bueno, yo no soy muy dado a conspiraciones, a pensar en conspiraciones, este tipo de cosas. Yo pienso simplemente que ha sido desidia, ¿no? Porque, bueno, parece que donde está la ciencia, pues ya no llega la historia y estamos un poco en esta idea del fin de la historia, donde los historiadores hablamos de cosas antiguas, que no tenemos nada que aportar y que donde hay ciencia, pues ya sobra la historia, ¿no? Lo cual me parece un error notable, ¿no? Porque al final, si hubieran contado con un buen asesoramiento histórico, pues no hubieran llegado a las conclusiones que han llegado, porque los datos son objetivos. Lo malo es cuando deducen. Oye, dicen, no, oye, un gen judío del Mediterráneo Occidental. Oye, está ahí perfecto. Lo que pasa es que a partir de ahí, bueno, Mediterráneo Occidental, pero si los expulsaron a todos de Génova, pues entonces deben ser españoles, que había muchos ya puestos a ser españoles, ¿por qué no de Valencia? Si hubieran contado con asesoramiento histórico, eso no sale, eso no pasa. O sea que al final los datos objetivos no lo podemos discutir. Si han hecho un trabajo serio, que no lo cuestiono, que yo no dudo que el profesor Lorente sea un científico serio, porque además tiene buena fama por ahí. Pero han fallado cuando han empezado a divagar, a interpretar datos, ¿no? Que es donde ellos no tienen ese conocimiento, ¿no? Y yo pienso que simplemente es eso, ha sido pues dejadez o desidia o falta de comprensión de la tarea que hacemos los historiadores, ¿no? Bueno, pues esta gente están en lo suyo de los documentos, pero nosotros tenemos la ciencia, que es lo realmente relevante y lo realmente certero. Pienso que solamente eso, pienso que ha sido un error y no una conspiración, digamos, de decir, bueno, pues eh, estamos contra la historia y lo que hacemos es, bueno, esto, ¿no? Sí, porque uno de los principales impulsores del proyecto para estudiar el ADN de Cristóbal Colón precisamente es un profesor de historia, Marcial Castro, que se puso en contacto con el profesor Lorente, ¿no? Con el catedrático de Medicina Legal y Forense. ¿Usted tiene noticias de este tal Marcial Castro? Es colega suyo, creo, profesor de historia también, ¿no? Marcial Castro, compañero de instituto, y por supuesto lo respeto, no tengo ningún problema con él. Yo también soy profesor de instituto, muy digno profesor de instituto, pero la cuestión es que no es experto en Cristóbal Colón ni en nada parecido. Basta entrar en cualquier base de datos universitaria o científica y no tiene ninguna producción sobre el almirante. Yo lo he conocido a través de los medios de comunicación por estar implicado en este proyecto. Al parecer fue con sus alumnos a visitar al profesor Lorente y ahí se encandiló con el proyecto y se metió un poco en la cuestión, pero evidentemente con todo mi respeto para el profesor Marcial Castro, compañero de instituto igual que yo, pero no es un experto en temas colombinos, ¿no? Cuando aquí en España y en América tenemos grandes colombinistas, personas que llevan 40 y 50 años, como Montserrat León Guerrero, como Jesús Varela, como Consuelo Varela, que llevan no ya 30 años como yo, que llevan 40 y 50 años investigando la figura de Colón. Oye, pues algo tenían que haber aportado, podían haber aportado estos personajes. De hecho, yo me hubiera tomado el documental de otra forma si hubiera visto por ahí algunos de estos grandes colombinistas, ¿no? Esa ha sido un poco la cuestión. ¿Y qué le parece también, pues, la revelación que hacen en el documental de que Hernando Colón es hijo de Cristóbal Colón y que Diego no es realmente su hermano, sino que puede ser un primo suyo? ¿Usted toma en consideración realmente estas, bueno, pues estas indagaciones, estas revelaciones, como he dicho antes? Bueno, lo tengo muy claro. Volvemos otra vez a la falta de asesoramiento histórico. No puedo cuestionar la cuestión científica que dice que el Diego Colón, que está el hermano de Cristóbal, el supuesto hermano, que estaba en la Cartuja de Sevilla, los informes científicos dicen que no son hermanos, que son primos o lejanos en tercero o en cuarto grado.
Eso no se puede cuestionar, eso es un dato objetivo. Lo que yo sí que cuestiono, obviamente, que eran hermanos es seguro. Ahora, ¿qué ha pasado aquí? Pues una de dos, una de dos. O se han equivocado de caja, porque la caja esa no hubiera tenido validez científica en ningún juicio actualmente, porque se ha perdido la cadena de custodia. O sea, esa caja lleva décadas rodando por la cartuja de las cuevas. No tiene inscripción. ¿Quién sabe si es de Diego Colón o más bien lo que yo sospecho que será de Juan Antonio o de Andrea Colombo, dos primos de Colón, que bueno, Juan Antonio Colombo fue el que se encargó de inhumar en la cartuja los restos de Cristóbal Colón en 1509. O sea, que estuvieron por allí, vivieron en Sevilla, muy probablemente se enterraron en la cartuja y simplemente han cogido la caja de Juan Antonio Colombo o de Andrea Colombo y no la caja del hermano de Diego Colón. Esa es una opción. Otra opción, oye, pues puede que no fueran hermanos de sangre, pero evidentemente, como no van a ser hermanos? Si se trataron siempre de hermanos, o sea, tuvieron un trato de hermanos los dos, y Doménico Colombo, el padre, los trató como hijos. Por tanto, yo no, los resultados no los cuestiono. Lo que cuestiono es que ha habido ahí algún error en la custodia de la caja y en la identificación de la caja. Eso es una posibilidad. Y si es verdad la caja de Diego Colón, pues simplemente pues no eran hermanos de sangre. Pero por supuesto que eran hermanos. Si tuvieron trato de hermanos, ¿cómo vamos a negar un trato de hermanos que tuvieron durante décadas? Tanto Bartolomé como Cristóbal lo trataron como hermano a Diego y Doménico lo trató como hijo. O sea, por tanto, ya digo, es otra vez, una vez más, una falta de asesoramiento. No cuestionamos el resultado científico de los análisis genéticos, sino la interpretación histórica que se ha hecho de ellos, ¿no? Como casi todo lo que han planteado. Yo creo que les ha fallado el asesoramiento histórico, que hubiera sido un documental perfecto si llegan a contar con un buen asesoramiento histórico, porque los datos científicos están ahí. Y eso es incuestionable, ¿no? Si se han hecho seriamente, que parece que sí, o hemos de pensar que sí en principio. En esa labor de documentación que está realizando para su próximo libro, profesor, ¿cuál cree que es para usted pues la mejor biografía que se ha escrito sobre el almirante hasta la fecha? Bueno, hay varias muy importantes, pero para mí la biografía a superar, y además es un clásico, ¿no? O sea, que no a superar, difícilmente superable porque es un clásico, es la biografía de Antonio Ballesteros Beretta, que publicó en 1945. El Cristóbal Colón de Antonio Ballesteros Beretta de 1945, yo creo que es insuperable. Es la obra más concienzuda y la obra más extensa, más densa que se ha hecho sobre Cristóbal Colón, en el que prácticamente todo lo que voy a defender yo prácticamente está sentado ahí. Yo voy a aportar pequeños matices, pero no voy a cambiar gran cosa lo que ya hizo Antonio Ballesteros en 1945, ¿no? O sea, que es una obra, yo creo que casi que completa, ¿no? Después lo que ha pasado después del 45, que han aparecido algunos documentos nuevos y han terminado de matizar algunas cuestiones, pero prácticamente lo esencial, el 99% de quién era Cristóbal Colón, lo tiene recogido ya Antonio Ballesteros en su Cristóbal Colón, publicado aquí en España en 1945. Yo creo que esa es la mejor obra y un poco ha sido el espejo de mi obra, ¿no? En la que yo me he querido inspirar. Aún así, he perfilado muchas ideas, han aparecido mucha documentación nueva después del libro de Ballesteros. Y también es verdad que yo aporto, mira que es difícil, porque no se aportan documentos nuevos de Colón prácticamente desde que apareció el libro copiador, desde los años 80 del siglo pasado, hace 30, 40 años que no aparecen documentos nuevos, y yo aporto un pequeño documento inédito sobre Cristóbal Colón y otro sobre su hijo Diego Colón. Ya digo, muy pequeñito, pero la verdad que encontrar un documento nuevo sobre Cristóbal Colón en la actualidad, pues no es fácil porque llevamos 5 siglos de historiografía. ¿En qué archivos principales se ha documentado usted, profesor, para escribir este libro? Bueno, fundamentalmente los archivos españoles, el archivo de India, que es el archivo que mejor conozco, y ese es siempre mi archivo de referencia en todas mis investigaciones americanistas, pero también he encontrado algún documento inédito muy interesante en el Archivo Histórico Nacional y en el Archivo General de Simancas, ¿no? O sea, esos tres grandes archivos nacionales españoles ha sido mi caladero donde yo he podido contrastar muchos de los documentos que estaban publicados, pero a mí me gusta ir siempre a la fuente original para contrastarlos bien. Volviendo con las biografías sobre Cristóbal Colón, yo le reconozco que he leído la de Washington Irving y la de Salvador de Madariaga, que también tiene, bueno, pues un libro sobre Hernán Cortés, que es uno de sus personajes también biografiados. ¿Qué tal le parece la de Salvador de Madariaga? ¿Salvable todavía, profesor?
Por supuesto, porque son clásicos, ¿no? Y la de Washington Irving, que la tengo aquí también, son clásicos, obras que tuvieron un impacto grandísimo en el perfil de la biografía de Cristóbal Colón, pero es verdad que esas obras, muy loables por supuesto, que popularizaron al personaje mucho, pero son obras que tienen un perfil literario muy importante. Madariaga todo lo hacía con ese perfil literario y de alguna forma él pierde calado científico a costa de una búsqueda de una obra literaria que, por supuesto, con mucha más aceptación por parte del público, ¿no? Por tanto, te quiero a cada autor hay que darle lo suyo, ¿no? Pues Washington Irving, por ejemplo, o el caso de Salvador de Madariaga, pues son autores extraordinarios, ¿no? Que en su obra decidieron, más que darle un matiz mucho más científico y más difícil de leer, hicieron un matiz más divulgativo y más literario, ¿no? Por supuesto desde el conocimiento, pero para mí la obra de Madariaga es muy importante y muchas de las cosas que él dijo yo las he tenido muy en cuenta, ¿no? Salvador de Madariaga, igual que Washington Irving, que es la primera gran biografía completa del personaje, ¿no? Por supuesto, con todo el respeto para todos los que me han antecedido y que la han hecho de manera honrada y de manera lo más científicamente posible. Pues profesor, para ir terminando, por lo tanto, mantenemos que, salvo prueba en contrario, Cristóbal Colón nació en la República de Génova, ¿no? Bueno, yo voy un poco más allá. Hay gente que dice, no, hombre, creemos, yo no creo. Yo estoy convencido, es seguro que Cristóbal Colón nació en Génova. Es más, le digo una cosa, tenemos muchas dudas sobre muchas cosas sobre Colón. Y yo siempre digo que de las pocas cosas que estaban seguras era su nacimiento en Génova. O sea, no conozco a ningún colombinista serio de ningún siglo, ni del actual, que dude de su nacimiento en Génova. Todos los que lo conocieron lo supieron, pero fíjate, hay más. Tuvieron un pleito durante décadas, los pleitos colombinos, y nadie nunca le cuestionó que no fuera de origen genovés. O sea que me refiero que nadie nunca lo cuestionó. Es imposible que pudiera engañar a sus hijos, a sus mujeres, a sus amigos, al cronista de Génova. Es imposible que pudiera engañar a todo el mundo. Por tanto, yo creo que eso es de las pocas cosas que tenemos seguras. Yo siempre digo, lo he dicho, no lo iba a decir porque lo he dicho en otros documentales, en otras entrevistas que me han hecho. Hay un dato clave. En 1470 fue con su padre a firmar una carta notarial en Génova, con Domenico Colombo, y se endeudan con Girolamo del Porto en 1470, pues el día antes de morir, en mayo de 1506, en el codicilo que hace, dice que sigue debiéndole dinero de una vieja deuda a Girolamo del Porto. Oye, que me lo expliquen. ¿Eso qué explica? Que el que se estaba muriendo en Valladolid en 1500, el Cristóbal Colón que estaba muriendo en 1506 es el mismo que el Cristóforo Colombo que estaba con Domenico Colombo en Génova en 1470. O sea, yo creo que ese documento yo creo que solamente eso sería irrefutable. En fin. ¿Y queda algún, por curiosidad, profesor, queda algún descendiente directo de Cristóbal Colón? Por supuesto que quedan los duques de Veragua, que son descendientes. Hombre, la línea paterna, la línea por varonía acabó con Luis Colón y a partir de ahí heredaron por línea femenina, ¿no? Que tuvieron, por eso de ahí dieron lugar a los pleitos, ¿no? Porque había dejado Colón claro que siempre heredasen los varones, ¿no? Y como se acabó la línea masculina con Luis Colón, con el nieto, pues a partir de ahí se produjeron buena parte de esos pleitos colombinos por la herencia del ducado de Veragua y de la herencia de Colón, ¿no? Pero evidentemente el duque de Veragua actual, que se llama, por cierto, Cristóbal Colón. Pues profesor Miracaballos, yo por mi parte, salvo que usted quiera añadir algo más, pues reiterarle mi agradecimiento por su presencia en el podcast y desearle mucha suerte con su biografía sobre el almirante. Pues nada, pues muchas gracias por la entrevista y bueno, y cuando salga el libro el año que viene, podemos hacer otra sobre el proyecto de Colón y cómo concibió ese descubrimiento del Nuevo Mundo. Por supuesto que sí, profesor. Pues nada, muchísimas gracias y le deseo muchos éxitos. Y hasta aquí, queridos oyentes, el episodio de hoy. Esperando que haya sido de vuestro agrado y que esta charla os haya servido para arrojar algo más de luz a todas estas incógnitas que rodean a Cristóbal Colón, me despido de todos vosotros, no sin antes tener un recuerdo especial para todos aquellos que se han visto afectados
por la terrible dana que ha asolado principalmente las provincias de Valencia, parte de Castilla-La Mancha, Andalucía y Cataluña. El recuento de muertos va ya por las 95 personas fallecidas, además de las decenas que se encuentran desaparecidas. Vaya desde aquí, por lo tanto, insisto, mi solidaridad para los familiares y amigos de quienes están padeciendo las consecuencias de una gota fría desgraciadamente histórica. Sé que estas palabras no sirven de consuelo ante tanto dolor, pero quede aquí, como digo, mi reconocimiento a todos ellos y a quienes están colaborando en las labores de rescate. Lo dicho, un saludo y hasta la próxima.